Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Caterina Mena de la Escuela Politécnica Nacional. El día de hoy vamos a hacer la resolución del ejercicio número 10 que fue designado por nuestro docente. Y dice así, dado alfa pertenece a los reales, considera el sistema de ecuaciones lineales. Como aquí podemos observar, tenemos dos puntos por resolver, el literal A y el literal B. Y dice así, el literal A determina los valores de alfa para los cuales el sistema posee solución única y B para los valores determinados en el literal anterior, o sea, literal A, utilizando la regla de Kramer encuentre el valor de las variables de x sub 3 y x sub 4. Bien, primero vamos a ver por qué método vamos a hacer. Tenemos el método de Frobenius y el método de determinantes, pero en esta ocasión vamos a hacer por el método de determinantes, puesto que su proceso es más simplificado y menos tedioso a diferencia del otro. Entonces, aquí tenemos, se tiene que la A, llamaremos la matriz de coeficientes del sistema, X, que es la matriz de incógnitas, y B, que es la matriz de soluciones. Entonces tenemos la matriz asociada al sistema, que será la matriz de coeficientes junto a la matriz de soluciones. Aquí tenemos la matriz A y la matriz B. Pero bien, antes de hacer la resolución de este ejercicio tenemos que tomar en cuenta dos parámetros, que es que mediante determinantes la matriz tiene que ser cuadrada. Entonces aquí tenemos que vemos que es una matriz 5 por 5. Entonces vemos que es cuadrada, entonces lo cumple, y que su determinante sea distinto de cero o diferente de cero. Entonces ahora calculamos la determinante de A. Para calcular la determinante de A vamos a escalonar. En esta ocasión vamos a intentar realizar una triangular superior. ¿Qué quiere decir eso? Que a debajo de su diagonal principal tenga ceros. Así. Pero vemos que aquí en esta ocasión alfa nos está estorbando y tendría que ser cero para que se cumpla esto. Entonces vamos a proceder a escalonar. Entonces, haremos la operación menos fila 1 más fila 5 en fila 5. ¿Qué quiere decir eso? Que haremos la operación de fila 1 más fila 5 en fila 5. Pero en esta ocasión tenemos un signo que cambiará aquí en esta fila, pero solo para la operación. Entonces tenemos menos fila 1, que es alfa, más alfa es 0. Tenemos que menos alfa más 0 es menos alfa. Tenemos que 0 más 0 es 0. Que 0 más 0 es 0. Y 0 más alfa es alfa. Bien, aún podemos observar que tenemos menos alfa y sigue sin hacerse 0 y nos sigue estorbando. Entonces vamos a seguir realizando más operaciones para que esta se pueda hacer 0. Entonces tenemos que haremos la operación fila 2 más fila 5 en fila 5. Entonces tenemos que 0 más 0 es 0, alfa menos alfa es 0, alfa más 0 es alfa y 0 más 0 es 0 y 0 más alfa es alfa. Aún nos sigue estorbando este alfa. Entonces seguiremos realizando el escalonamiento. Bien, ahora tenemos la operación que es menos fila 3 más fila 5 en fila 5. Bien, ahora tenemos que 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, menos alfa más alfa es 0, menos alfa más 0 será menos alfa. Entonces, tenemos también 0 más alfa es alfa. Bien, pero aún nos sigue estorbando. Seguimos viendo aquí el menos alfa, pero ya mismo. Ya, ahora vamos a hacer una última operación que será fila 4 más fila 5 en fila 5. Entonces tenemos que 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, alfa menos alfa es 0 y alfa más alfa es 2 alfa. Bien. Entonces logramos hacer una triangular superior, como lo antes mencionado. Entonces, ¿qué nos dice si tenemos una triangular superior?
que su determinante será la multiplicación de su diagonal principal. Entonces tenemos la determinante de A será alfa, alfa por alfa, por alfa, por alfa, por 2 alfa. Y esto nos dará el valor de 2 alfa a la quinta. Bien, entonces, a la quinta. Se sabe que A pertenece a los reales 5 por 5, lo que acabamos de mencionar, que es una matriz cuadrada. Entonces, si el determinante de A es igual a 0, se tiene que 2 alfa a la quinta es igual a 0. Luego, la determinante diferente de 0 cuando 2 alfa a la quinta es diferente de 0. Por tanto, podemos concluir que el sistema tiene única solución o solución única cuando alfa, 2 alfa a la quinta es diferente de 0. Entonces, hemos realizado el primer punto. Iremos por el literal B y dice así, ahora del literal anterior, o sea, el literal que acabamos de resolver, tenemos que el determinante de A es igual a 2 alfa a la quinta, donde 2 alfa a la quinta es distinto de 0. Entonces se tiene que, por regla de Kramer, nosotros tenemos que, sabemos que en la columna de las incógnitas, o sea, de X sub 3, tenemos que cambiarla por la columna de las soluciones. Tenemos aquí. Entonces, nosotros tenemos que saber que podemos escalonarla. Y esta será sobre la determinante de A que acabamos de resolver, que es 2 alfa a la quinta. Entonces, se tiene que hacer un escalonamiento como anteriormente. Entonces, lo pueden verificar en sus casas. Entonces, el resultado nos da 0 sobre 2 alfa a la quinta, que esto nos dará igual a 0. Entonces, también el mismo proceso que el anterior, por regla de Kramer, tenemos x sub 4, que su solución estará en su columna, dividido sobre el determinante de A. Tenemos que saber que hay división de determinantes, pero no de matrices. Entonces realizamos un escalonamiento como previamente lo hicimos, de la misma manera, pero en esta ocasión por falta de tiempo no podemos hacerlo. Entonces pueden resolverlo en su casa. El resultado nos saldrá 2 alfa a la cuarta sobre 2 alfa a la quinta, que esto se simplifica, división. Entonces nos quedará 1 sobre alfa. Bien. Entonces, luego la solución del sistema único para x sub 3 y x sub 4 será, para x sub 3, como previamente aquí tenemos, le movemos acá, será 0 y x sub 4 está acá. Entonces, tenemos que x sub 3 es 0 y x sub 4 es 1 sobre alfa, como lo dijimos. Siempre que, tomando en cuenta este punto, que alfa pertenezca a los reales menos el 0. Entonces tenemos resuelto el ejercicio designado. Muchas gracias.